El objetivo general del laboratorio de suelos es la parte de servicio. La parte de servicio, ya sea para pequeños productores, medianos o gran productor. ¿Sí? Es un servicio que hacemos ya de todas las muestras que llega de la región oriental y occidental. Entonces estamos trabajando netamente con los productores y también tenemos un arancel cero para los estudiantes de la UNA, ya sea estudiantes de grado o estudiantes de posgrados. Entonces acompañamos las tesis de esos estudiantes y, como digo, el arancel es cero. Entonces hacemos un apoyo también para la parte de investigación y ya sea estudiantil o docente. Entonces el objetivo del laboratorio es prestar servicio y esos servicios obedece a los análisis que se requiere. ¿Y cuáles son esos análisis que requiere el productor? Son análisis básicos que nosotros llamamos como análisis de rutina, donde entra el pH, materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio y aluminio. ¿Sí? Esos son indispensables para saber la fertilidad del suelo. Entonces, a partir de esos nutrientes, nosotros le damos una sugerencia a los productores. Esos análisis estamos cobrando 50.000 guaraníes por muestra. Y 10.000 guaraní adicional es para la sugerencia. Por ese 10.000 guaraní que se cobra, el productor puede pedir hasta 3 cultivos. Entonces se le da una sugerencia que le falta a su suelo para que dé una producción óptima. Entonces el laboratorio de suelo, ¿verdad?, está recibiendo aproximadamente 70 a 80 muestras semanales. ¿Sí? Entonces estamos dando ese servicio. Y contamos con un equipo de 5 personas que estamos netamente en el laboratorio, trabajando y sacando muestras, digamos, semanalmente. No, nosotros estamos trabajando netamente, ¿verdad? El productor viene y deja la propuesta que quiere cultivar. Sí. Entonces el productor dice, bueno, yo tengo un proyecto de cultivar tal cultivo. Entonces, de acuerdo a ese cultivo, se le da la sugerencia. ¿Sí? Nosotros no entramos a decir, bueno, el suelo es apto para este tipo de cultivo. Dejamos que el productor tenga esa iniciativa de decir, yo necesito para un cultivo de maíz, soja o trigo, y de acuerdo a eso, se le da una sugerencia. Un soporte de vital importancia para el estudio de los suelos es, sin lugar a dudas, el laboratorio que se encuentra en los predios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, UNA, en territorio sanlorenzano. La entidad fomenta la investigación entre alumnos y profesores de la alta casa de estudios y al mismo tiempo da servicios a productores externos. El laboratorio, ¿verdad?, de suelos acá del área tiene 2 misiones. Una misión es la parte investigativa, que es principal, ¿verdad? Después está la parte de servicio al público. Entonces la muestra se recepciona acá, es arancelado y consiste en un llenado de planilla, ¿verdad? Entonces ese llenado de planilla consta del propietario, quien trae la muestra, quién es el responsable de la muestra que trae, de qué departamento, de qué distrito, de qué compañía. ¿Cuál fue el uso de la parcela en sí, ¿verdad? Y qué tipo de análisis quiere. Entonces, nosotros tenemos un servicio de análisis, lo que llamamos análisis de rutina. ¿Qué entra en la parte de análisis de rutina? pH, materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio más hidrógeno. Entonces, por esa determinación estamos cobrando un futuro cultivo, se le cobra 10.000 guaraní adicional. ¿Sí? Entonces, por ese 10.000 que él está abonando, puede pedir para 3 cultivos. Ejemplo, puede ser para soja, trigo o maíz. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de análisis arancelado. Entonces,
También tenemos la parte de arancel cero, que es la parte investigativa, ¿verdad? Entonces, no le cobramos al trabajo de grado, de posgrado. Y es importante mencionar que la Facultad de Ciencias Agrarias tiene ese apoyo a la parte de tesis, ¿verdad? Como dije, la parte de grado, la parte de posgrado, ¿sí? Entonces, dentro de la facultad, ¿verdad? Existen varias carreras, y en esas carreras, ¿verdad? El laboratorio tiene un arancel cero para tesis. Una vez que la muestra esté reseccionada, se le pone un código. O sea, una muestra entra con un código y esa muestra con código guardamos por 1 año. Entonces, almacenada la muestra. Entra la muestra y dentro del laboratorio existen 3 ejes principales, ¿sí? Está el eje de la parte de resección de muestra, extensión y secado de muestra y ya el análisis en sí. Entonces, más o menos eso es la secuencia de la muestra, eso es lo que va dentro de lo que es el sistema de laboratorio. Primero se llega a homogeneizar bien la muestra, ¿sí? Una vez que la muestra esté secada, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos TFSA, que es tierra fina secada al aire, más o menos lleva 3 días de la resección de muestra, es tamizada. Es tamizada a partir de un tamiz de 2 milímetros. Posteriormente se le pone en una caja, ¿sí? Y ya se traslada al laboratorio. Se traslada y ya sigue el procedimiento de análisis de rutina. Como ya dije, ¿verdad? Ya sigue el pesaje para pH, materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio y potasio. Bueno, acá la muestra entra, ¿verdad? Sin conocer las propiedades químicas. Entonces, nosotros analizamos y de acuerdo a lo que sale el resultado, se le hace la sugerencia para tener, por ejemplo, un óptimo nivel para su cultivo. O sea, lo ideal sería siempre tener un suelo bueno, ¿verdad? Con pH 5,6 para arriba, ¿verdad? Y donde los nutrientes estén en un nivel adecuado. Si podemos de repente hacer digamos, un promedio de los niveles de nutrientes en la región oriental, ¿verdad? Entonces tenemos la parte más buena del suelo, es toda la parte este de la región oriental, ¿verdad? El suelo es arcilloso. Y los suelos en niveles mucho más bajos tenemos la parte central de la región oriental, con suelos de textura muy grosera, sería un suelo de textura arenosa, ¿sí? Sería Paraguarí, Cazapá, San Pedro, serían suelos, digamos, en un nivel bajo de los nutrientes. Normalmente nosotros tenemos un reglamento interno del laboratorio, ¿verdad? Una vez que la muestra entra, se le hace el cuidado para evitar cualquier contaminante dentro del sistema, ¿sí? Entonces hay un control interno de las muestras, ¿verdad? Desde su resección hasta el final de las determinaciones. El laboratorio hace 3 tipos de análisis. Está la parte de análisis químico, que nosotros denominamos como rutina, que una vez que la muestra ingresa al laboratorio, sale eso en 8 días. Después está la parte de análisis físico, donde ya el productor requiere del conocimiento de cómo está la relación de textura, porcentaje de textura. Entonces hacemos el análisis físico, que denominamos análisis por método Boyuco, donde te sale el porcentaje de arena, limo y arcilla. Y después tenemos el servicio de análisis de enmiendas orgánicas. Entonces son 3 servicios fuertes que tenemos acá como laboratorio.
Suelos arcillosos. De acuerdo a la textura del suelo, se puede dividir en suelos arenosos, ¿verdad? Suelos arcillosos, suelos limosos, ¿verdad? Que tienen, te había hablado que el suelo está compuesto de diferentes partículas de diferentes tamaños. Entonces, la arena, la arcilla, el limo, son partículas de suelo, componentes de suelo que son de diferentes tamaños y dependiendo de la proporción que haya de ellos, si predomina la arena, por ejemplo, puede ser un suelo franco arenoso o puede ser un suelo arenoso, o puede ser, si predomina la arcilla, son los suelos arcillosos, franco arcillosos, arcillo arenosos, dependiendo de la combinación. Y eso se determina a través determinando la textura del suelo. Y allí uno ve, a través de la textura del suelo, cuánto por ciento de arena, cuánto por ciento de arcilla, cuánto por ciento de limo hay. ¿Ah? Pero hablando de suelos otra vez, esa es solamente la fracción mineral del suelo. Si nosotros vemos un suelo mineral, vamos a decir, ese tiene una fracción mineral de 45%, una fracción orgánica de 5%, agua 25%, aire 25%, eso más o menos es la composición en porcentaje, ¿verdad? Eso sería lo ideal de un suelo, que tenga, por ejemplo, 45% de mineral, 5% orgánico, 25% de agua, 25% de aire, para poder trabajar, porque las partículas de arena, por ejemplo, al juntarse entre ellas, entre cada una de esas partículas, se quedan los poros y demás, y a través de ellos pasan el agua, el aire, los nutrientes. El potencial productivo de un suelo no solo depende de la cantidad y balance de los nutrimentos esenciales para la planta, sino también de sus propiedades físicas, las cuales muchas veces no se toman en cuenta y muchos laboratorios no determinan. Hay que recordar que el desarrollo de la parte aérea depende del desarrollo de la raíz, la que a su vez dependerá de que el suelo tenga un buen balance de aireación y humedad. Dentro de las variables físicas importantes de los suelos están textura, contenidos de humedad, conductividad hidráulica, consistencia y color. Por lo anterior surge una pregunta: ¿qué significan los distintos tipos de color que pueden tener los suelos? Como vemos en este perfil hay un color muy característico, un color marrón a rojizo. El color es una propiedad física muy importante que nos permite inferir potencialidades o limitaciones del suelo. En este caso, el color marrón con tono oscuro implica que tiene una acumulación máxima de materia orgánica en esta parte del perfil. El color marrón y el color rojizo implica que hay una buena aireación, o sea, el suelo tiene suficiente oxígeno en él para que las raíces puedan respirar bien, que la planta pueda desarrollarse bien. Este color rojizo es respuesta de la buena aireación y la buena profundidad del suelo, que son aspectos fundamentales para todo cultivo. Por lo tanto, el color marrón y el color rojizo implica que el suelo es profundo, el suelo tiene una buena aireación, buena cantidad de oxígeno, buena permeabilidad, el agua que entra distribuye fácilmente hacia las profundidades, no hay una saturación de espacios porosos con el agua, eso permite que las raíces puedan capturar su oxígeno y nutrientes con mucha facilidad, por lo tanto le permite un buen desarrollo. La verdad que es complicado tener un suelo arenoso porque si tenemos un suelo muy arenoso, bajo porcentaje de arcilla o bajo porcentaje de materia orgánica, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que yo agregue a ese suelo se va a perder, se va a lixiviar.
va a pasar a través del perfil del suelo y se va a perder. Y cuando hablamos de se va a perder es medio complicado. ¿Por qué? Porque realmente ¿a dónde va a parar? Todo ese, por ejemplo, los fertilizantes que yo aplico, fertilizantes químicos que yo aplique. Si el suelo es arenoso, no tiene tanta arcilla o tanta materia orgánica, ese fertilizante no se va a poder agarrar a las partículas del suelo, ¿verdad? Entonces se pierde. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un suelo muy arenoso, si es que queremos dedicarnos a cultivar algo en él, es tratar de aumentar el tenor de materia orgánica. ¿Y por qué arcilla y materia orgánica? Porque la arcilla y la materia orgánica son los que le confieren cargas a esos suelos. Y lo que yo aplico al suelo también, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, los nutrientes, las plantas aprovechan, esos elementos aprovechan como carga, ¿verdad? El fosfato tiene carga negativa, el nitrato tiene carga negativa, ¿verdad? El calcio tiene carga positiva, entonces tiene que tener cargas también el suelo como para poder sostener, agarrar esos nutrientes, o si no se pierde. Entonces, cuando tenemos un suelo arenoso, tenemos que trabajar para aumentar el nivel de materia orgánica. Los suelos limosos, por su parte, son aquellos que exhiben gran presencia de limo, material muy fino que es fácilmente arrastrado por lluvias o torrentes fluviales y que da lugar a un suelo muy compacto, aunque no tanto como el arcilloso. El limoso son suelos del Chaco, ¿verdad? Los suelos, esos talcales, ¿verdad? Ese suelo bien finito también, pero que no son tan pegajosos como la arcilla, ¿verdad? Es como un talco, ¿verdad? Pero tiene problemas. Lo bueno sería un suelo franco, por ejemplo. Un suelo franco es el que tiene porcentajes de arena, limo y arcilla en igual proporción. Que no tenga ni poros muy grandes en donde no se pueda atajar nada, todo pasa, o que no tenga poros muy pequeños tampoco. El suelo, cuando nosotros vamos a estudiar el suelo, tenemos que estudiarlo a través de sus propiedades químicas, de sus propiedades físicas y de sus propiedades biológicas. Que de hecho las propiedades biológicas hace muy poco tiempo que se están estudiando. Este tema de los organismos promotores del crecimiento vegetal y demás, si bien iniciaron estudios hace a lo mejor 30 años o 20 años, recién ahora la gente está viendo realmente lo que se puede hacer con esos organismos promotores del crecimiento vegetal. Estudiar el suelo como un todo, teniendo en cuenta todas sus propiedades, porque si estudio de un solo lado, no funciona. Y la materia orgánica es la que se considera hoy en día como principal indicador de calidad de un suelo. ¿Y por qué se le considera la materia orgánica como principal indicador? Porque afecta a las propiedades químicas. A través de la materia orgánica se proveen nutrientes a las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, todo lo que requieran las plantas. También las propiedades físicas del suelo. Por ejemplo, si un suelo es muy arenoso, colocas materia orgánica y esa materia orgánica actúa como hace que se junten las partículas del suelo, ¿verdad? Que no quede le da mejor estructura, por ejemplo, al suelo. Y desde la parte biológica, la materia orgánica, las propiedades biológicas del suelo, de hecho, que descansan sobre lo que es la materia orgánica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la materia orgánica es fuente de energía y de nutrientes para los microorganismos.